El príncipe y la princesa de Gales, junto a sus 3 hijos, saludaban a quienes les deseaban lo mejor. El príncipe Louis, de 7 años, rompía el protocolo al tomar algunos chocolates que le habían dado a su padre. Más tarde, se encontraba sentado tranquilamente en el castillo de Windsor cuando un pianista famoso se inclinó hacia él y, en tono de broma, le pidió que tocara el piano. Todos observaban atentamente a los pequeños miembros de la realeza. Una vez más, el príncipe Louis se robó completamente la atención. Lo que ocurrió a continuación dejó a todos en la sala totalmente sorprendidos y el momento se convirtió rápidamente en uno inolvidable. En el castillo de Windsor, la sala quedó en silencio en el instante en que el famoso pianista sonrió. No era una sonrisa cálida como la que suele dedicarse a los niños, sino una más fina y burlona, de esas que preceden a una broma a costa de alguien. El príncipe Louis aún no comprendía del todo lo que estaba pasando. Solo percibía que todos los adultos lo miraban y sentía una presión en el pecho. Tenía apenas 7 años. Para el mundo, Louis era conocido por sus saludos juguetones, sus gestos divertidos en los balcones del palacio y su incapacidad para quedarse quieto por mucho tiempo. Las cámaras lo adoraban por su carácter impredecible y los comentaristas lo describían como travieso y lleno de energía. Sin embargo, nadie se detenía a preguntarse de dónde provenía realmente esa energía. Así que sigue leyendo, porque aquel intento de broma estaba a punto de volverse en contra de quien la hizo de una manera que nadie esperaba. Ese día en el castillo de Windsor debía ser sencillo. No se trataba de un concierto ni de una actuación, sino de una de esas tardes reales cuidadosamente organizadas, en las que invitados importantes eran recibidos para tomar té, admirar el palacio y marcharse con una buena impresión y algunas historias que contar. Entre los invitados se encontraba un pianista de fama mundial, considerado uno de los más prestigiosos del planeta. Era conocido por su precisión técnica, por llenar auditorios y por sus opiniones contundentes. Hablaba de la música como si fuera una puerta cerrada, accesible solo para unos pocos elegidos. Para él, el arte significaba disciplina, sacrificio y perfección, por lo que había poco espacio para el ruido infantil en su mundo. El príncipe Louis fue llevado a la sala como suele ocurrir con los niños de la realeza, de forma breve y educada, el tiempo justo para saludar y hacerse notar. William conversaba cerca con algunos invitados, mientras Catherine le dirigía a Louis una mirada tranquilizadora, de esas que las madres dan cuando perciben que su hijo empieza a sentirse abrumado. Louis cambiaba el peso de un pie a otro. La sala era majestuosa, pero fría, con techos altos, grandes ventanales y paredes cubiertas de retratos de antepasados que parecían mirarlo fijamente. A Louis no le gustaban ese tipo de lugares porque exigían una quietud que su cuerpo no comprendía. El pianista lo notó casi de inmediato. «Ah, este debe de ser el más inquieto», dijo inclinando ligeramente la cabeza. Algunas personas rieron suavemente. Louis sonrió porque había aprendido que sonreír cuando los adultos ríen suele facilitar las cosas. La mirada del pianista se desvió hacia el piano en una esquina de la sala, un elegante piano de cola, más decorativo que funcional, con la tapa cerrada y las teclas intactas. «¿Toca?», preguntó con aparente indiferencia, aunque ya se percibía cierto tono de burla en su voz. William respondió antes de que Louis pudiera hacerlo. «No de manera formal, aún es muy pequeño». El pianista asintió y volvió a mirar a Louis, esta vez con una sonrisa claramente divertida. «Qué lástima», dijo. «Manos tan pequeñas. Pero entonces, supongo que todos los niños de la realeza creen que pueden tocar antes de entender lo que realmente exige la música». Los adultos volvieron a reír, esta vez un poco más fuerte. Louis no rió, no comprendía del todo las palabras, pero sí el tono.
y lo percibía como los niños perciben la lluvia antes de que caiga. Y entonces el pianista hizo algo que nadie esperaba. «Bueno», dijo, señalando el piano, «¿por qué no escuchamos algo? Adelante, joven príncipe, muéstranos lo que sabes hacer». Sonaba juguetón, ligero, casi amable, pero no lo era. La sala quedó inmóvil y todas las miradas se dirigieron a Louis. Sintió como su rostro se calentaba. Miró a su madre y luego a su padre. Nadie intervino y nadie comprendió que para él aquello no era un juego. Louis negó ligeramente con la cabeza. «No», pero el pianista lo interrumpió con un gesto de la mano. «Oh, solo unas notas, es solo un piano, no seas tímido». Ahí estaba la broma. No lo bastante cruel como para provocar protesta, ni lo suficientemente evidente como para detenerla, pero sí lo justo para colocar a un niño en el centro de atención y esperar a que fallara en silencio. Louis se quedó inmóvil, con los dedos encogidos en las palmas. Nunca había tocado ese piano, ni ese ni delante de gente así. El silencio lo rodeaba por completo. Entonces Catherine habló con suavidad, diciéndole que no tenía que hacerlo si no quería. Pero el daño ya estaba hecho, y Louis, aunque era solo un niño, podía sentirlo. Esa sensación conocida de ser demasiado y no suficiente al mismo tiempo, lo invadió. Demasiado ruidoso para las salas silenciosas y no lo bastante bueno para las serias. El pianista volvió a sonreír y, con un leve encogimiento de hombros, añadió que a veces se olvidaba de sí mismo, que los niños estaban mejor hechos para saludar que para tocar. La risa que siguió fue educada, pero cayó con peso sobre los pequeños hombros de Louis. Louis no lloró ni salió corriendo. Como niño de la realeza, le habían enseñado a ser valiente y afrontar las situaciones, no a huir de ellas. Así que simplemente asintió, dio un paso atrás y juntó las manos como le habían enseñado. Para los demás, el momento pasó como una interacción más, pequeña y olvidable, dentro de una larga tarde real. Pero dentro de Louis, algo cambió. Esa misma noche, mucho después de que los invitados se hubieran marchado y el castillo se hubiera sumido en el silencio nocturno, Louis permanecía despierto en la cama. El techo sobre él, cubierto de sombras, le resultaba extraño mientras revivía una y otra vez lo ocurrido. Como niño, no podía comprender del todo por qué le dolía tanto. No estaba enfadado, sino decidido. Porque lo que nadie en aquella sala sabía, y lo que nadie se había molestado en notar, era que el príncipe Louis ya conocía el piano. No ese brillante del salón, sino uno olvidado, escondido lejos de las miradas curiosas. Y era un piano que no se reía, sino que escuchaba. Y desde aquella noche, cada nota suave que tocaba en secreto llevaba el eco de aquella sonrisa. Lo que el pianista creyó que era una broma inofensiva había sembrado una semilla, y cuando ésta creció, sorprendió a todos los que habían reído aquel día. A la mañana siguiente, la residencia en Windsor despertó con el habitual ir y venir de pasos, risas que resonaban y el suave murmullo de los sirvientes preparando el desayuno. Afuera, el sol brillaba sobre los muros de piedra anunciando un nuevo día. Pero dentro de la habitación de Louis, el niño apenas lo notaba. Su mente seguía atrapada en lo ocurrido el día anterior, y la risa educada junto con la burla sutil del famoso pianista se repetían una y otra vez en su cabeza. Louis salió de la cama en silencio y cruzó el suelo pulido. Miró por la ventana. Los jardineros ya recortaban los setos y los pájaros saltaban sobre los caminos de piedra. Sus hermanos mayores estaban abajo con sus lecciones, pero Louis tenía otra cosa en mente. Se dirigió hacia una parte tranquila del castillo, lejos de las zonas más transitadas.
Meses atrás había descubierto una sala oculta en el ala norte, a la que casi nadie acudía. Era su lugar secreto, su refugio, donde podía ser él mismo sin sentirse juzgado. Incluso con solo 7 años, comprendía la presión de pertenecer a la realeza. En esa sala había un viejo piano vertical, desgastado por el tiempo, que se había convertido en su compañero. A diferencia de los elegantes pianos de cola de las salas oficiales, este tenía carácter. Las teclas centrales mostraban el marfil desgastado, y la madera estaba marcada por las huellas de tazas de té de décadas atrás. Cuando Louis presionaba los pedales, emitían un leve crujido que resonaba en las vigas del techo. Era un instrumento terco que exigía paciencia. Las teclas eran pesadas y algunas tardaban en volver a su lugar, pero precisamente por eso Louis lo amaba. Sentía una conexión especial con aquel piano. Ambos estaban apartados en un rincón, esperando que alguien descubriera su verdadero valor. Allí, lejos de las cámaras y de las expectativas de la vida real, Louis había estado aprendiendo a tocar por su cuenta. Se sentó frente al piano y apoyó los dedos sobre las teclas. Las primeras notas fueron inseguras, pero llevaba meses practicando. Ya no tocaba al azar. Seguía un camino que alguien había dejado antes que él. Louis había pasado horas en la biblioteca del palacio buscando libros de música, hasta encontrar una colección encuadernada en cuero que había pertenecido a su abuela, la princesa Diana. Conocía las historias de cómo ella había sorprendido al mundo en 1988 al interpretar una pieza difícil en Australia sin partitura. En los márgenes de aquellos libros antiguos, descubrió pequeñas anotaciones escritas a lápiz por ella. Tocar las mismas páginas que una vez ella había pasado le hacía sentirse menos solo. Ya no era solo un niño frente a un piano olvidado. Era un nieto que recuperaba un legado familiar que el mundo había dejado atrás. Los días se convirtieron en semanas tras aquel incidente. Las sesiones de práctica de Louis se volvieron más frecuentes y concentradas. Mientras la mayoría lo veía como el príncipe juguetón y lleno de energía que hacía muecas en el balcón, algo estaba cambiando en su interior. Estaba aprendiendo disciplina y paciencia, y descubría que la música le ofrecía una forma de expresarse que las palabras nunca le habían dado. Las palabras despectivas del pianista permanecían en su mente. Los niños están mejor hechos para saludar que para tocar. Y esas palabras se convirtieron en combustible para su determinación. Cada vez que pensaba en rendirse, recordaba aquella tarde y lo pequeño e inútil que se había sentido en aquella sala llena de adultos. Louis comenzó a pasar más tiempo en la biblioteca del palacio, revisando partituras y aprendiendo sobre teoría musical. Sus padres empezaron a notar cambios en su hijo. «Últimamente parece diferente», comentó William a Catherine una noche. «Hay algo más sereno en él». Catherine estuvo de acuerdo. No tenía ni idea de que su hijo menor pasaba horas frente a aquel viejo piano, enseñándose a tocar con una seriedad que habría sorprendido a cualquiera que solo lo conociera por sus apariciones públicas. Una tarde, durante una tormenta, Louis practicó más tiempo de lo habitual. El sonido de la lluvia contra las ventanas parecía mezclarse con las notas que tocaba, y por primera vez sintió que realmente hacía música, en lugar de simplemente presionar teclas. Cuando terminó, tenía los dedos doloridos, pero también experimentaba algo nuevo, una profunda sensación de logro que solo llega tras esforzarse en algo significativo. Louis no intentaba ocultar su práctica, pero tampoco la anunciaba. Era algo suyo, una parte de su vida donde no tenía que actuar para las cámaras ni cumplir con expectativas ajenas. Era simplemente un niño aprendiendo a tocar el piano porque así lo deseaba. Entonces ocurrió algo que lo cambió todo. El rey Carlos mencionó a la familia que habían recibido una invitación para la Gala Internacional de la Armonía, un prestigioso evento de música clásica.
En la lista de invitados figuraban algunos de los nombres más importantes del mundo musical, incluido el pianista que había menospreciado a Louis semanas atrás. Al escuchar esto, algo se agitó en su interior. Faltaban semanas para la gala, pero sabía que podría ser una oportunidad para demostrar que era más de lo que los demás creían. Catherine notó la reacción de su hijo. «Será una velada larga», le dijo con suavidad. «Y muy formal. ¿Crees que podrás soportarlo?» Louis asintió, asegurando que estaría bien, aunque por dentro su corazón latía con fuerza. No pensaba montar una escena ni llamar la atención, pero sabía que había cambiado desde aquella tarde en que fue humillado. Incluso siendo tan pequeño, entendía lo que significaba la humillación para alguien de la realeza. Si una vez lo veían débil, tal vez nunca volverían a verlo fuerte. Se esperaba que los niños reales fueran perfectos, inteligentes, educados y talentosos en todo. Y como no había sabido defenderse cuando el pianista se burló de él, sentía que había perdido su dignidad. Ahora, la única forma de recuperarla era demostrar que era mejor de lo que pensaban. Tenía que cambiar la imagen que los demás tenían de él antes de que el mundo decidiera quién era. A medida que la gala se acercaba, Louis continuó practicando con una concentración renovada. El secreto que había cultivado, la habilidad que había desarrollado en privado, estaba a punto de ser puesta a prueba de una forma que aún no podía imaginar. Y mientras la fecha se aproximaba, Louis comenzó a darse cuenta de que aquel evento podría darle la oportunidad de demostrar algo, no solo al pianista que se había burlado de él, sino también a sí mismo. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más interesante. La invitación no era para cualquier evento. Era una velada en el Royal Albert Hall, el famoso edificio de ladrillo rojo con una cúpula de cristal en el corazón de Londres, que parecía casi una corona gigante. La familia viajó desde Windsor hasta Londres para esa noche. Louis permanecía en silencio dentro del coche, observando por la ventana cómo las luces de la ciudad se volvían cada vez más brillantes a medida que se acercaban. Aquello no era como el Royal Variety Performance, con su música ruidosa y luces coloridas. Era la Gala Internacional de la Armonía, un encuentro serio que se celebraba una vez al año, donde cada nota tenía importancia. Era el tipo de velada en la que los músicos no actuaban solo para entretener, sino para ser recordados. Desde el momento en que llegaron, la noche se sentía cargada de importancia. El Royal Albert Hall había acogido muchos eventos antes, pero este tenía una presión distinta. No era una reunión cualquiera, era una celebración de la música clásica, la tradición y la excelencia. Los invitados eran personas cuyas opiniones realmente importaban en ese mundo. Críticos, mecenas, compositores, donantes e intérpretes llenaban los majestuosos salones. Cada movimiento parecía ensayado incluso antes de que comenzara la música. El personal se desplazaba con precisión mientras los asistentes, vestidos de gala, iban llegando. El murmullo de conversaciones educadas flotaba por los pasillos. De fondo sonaba una suave música de cuerdas, mientras la famosa cúpula reflejaba una luz cálida sobre los suelos pulidos. Todo estaba diseñado para transmitir elegancia y control. Nada en aquella noche dejaba espacio para sorpresas. O eso creían todos. El príncipe Louis entró con su familia, vestido con elegancia y comportándose tal como le habían enseñado. Para él, cruzar esas enormes puertas significaba entrar en un mundo donde todo debía ser perfecto. Se veía pequeño entre figuras altas y trajes oscuros, pero aún así parecía que todas las miradas se dirigían hacia él. Se mantuvo cerca de Catherine, quien, aunque serena, lo observaba con atención. Sabía lo abrumadoras que podían ser esas salas para él, especialmente después de lo ocurrido semanas antes. Pero, como resultó, el pianista ya estaba allí. Se encontraba cerca del centro de la sala, rodeado de admiradores y otros músicos.
Su postura era segura y su voz se imponía con facilidad mientras hablaba de música e interpretación. Para muchos, era un símbolo de maestría y disciplina. Su aprobación podía abrir puertas o cerrarlas en silencio. Esa noche, formaba parte del programa de la gala, y su sola presencia había elevado las expectativas. Sin embargo, cuando su mirada se posó en el príncipe Luis, hubo una breve pausa, sutil, pero evidente. Recordaba al niño. Recordaba aquella tarde en el castillo y la silenciosa incomodidad que siguió a su broma. Para él, había sido algo sin importancia, un momento pasajero de diversión. Pensaba que los niños olvidaban rápido, y este no sería diferente. No esperaba nada de Luis. Si acaso, esperaba incomodidad o evasión. Quizás la misma inquietud que las cámaras solían captar. No esperaba seguridad, y desde luego, no esperaba talento. En su mente, ese episodio ya estaba cerrado. A medida que los invitados eran conducidos hacia la sala principal, el ambiente cambió. El espacio para la actuación había sido preparado con esmero. Filas de asientos se orientaban hacia el escenario, donde un piano de cola reposaba bajo una luz suave. Se repartían programas y las conversaciones en voz baja se desvanecían poco a poco mientras todos tomaban asiento. La gala estaba a punto de comenzar. El príncipe Luis se sentó entre sus padres. Sus pies no alcanzaban del todo el suelo. Los balanceó ligeramente, pero se detuvo al recordar dónde estaba. Sus manos descansaban en su regazo. Aunque su rostro permanecía sereno, sentía el pecho tenso. La sala parecía más grande que antes. El silencio absoluto lo ponía nervioso. Entre bastidores, el pianista se preparaba. Era conocido por su control, pero aquella noche algo lo inquietaba. Tal vez era la formalidad del lugar o la conciencia de que su actuación sería evaluada por personas cuyas opiniones podían definir carreras. Porque, por mucho que uno haya visto mundo, una sala tan grande aún puede hacer temblar las manos. Repasó mentalmente los pasajes iniciales. Ya imaginaba los aplausos que vendrían después. No pensaba en el príncipe Luis. Para él, Luis era solo una pequeña parte de un día muy largo. No lo veía con enojo. Simplemente no creía que un niño pudiera comprender el tipo de presión que él sentía. En su mente, los niños estaban allí para disfrutar del espectáculo, no para sentir realmente el peso de la música. El programa comenzó sin contratiempos. Se ofreció una breve introducción explicando el propósito de la gala y su papel en el apoyo a la educación y preservación de la música clásica. Era una velada destinada a inspirar a las futuras generaciones y a honrar a quienes ya habían alcanzado la grandeza. Las palabras eran formales y ensayadas, y el público escuchaba con atención. Luego, el pianista subió al escenario. Los aplausos fueron respetuosos y contenidos. Él los reconoció con una leve inclinación de cabeza. Se sentó al piano, ajustó su postura y colocó las manos sobre las teclas. La sala quedó completamente en silencio. Ese era su espacio, y todos lo sabían. Pero algo salió mal. No de forma evidente al principio, no lo suficiente como para que el público lo notara de inmediato. Sus dedos se movían, pero la confianza habitual no aparecía. Un pequeño error surgió al inicio. Era lo bastante leve para ser perdonado, pero lo suficientemente notable para que él y los profesionales presentes lo percibieran. Su concentración se tensó. En lugar de dejarse llevar por la música, empezó a forzarla. Desde el público, el príncipe Luis escuchaba. No comprendía todos los detalles de la pieza, pero sí entendía el sonido y la emoción. Notó la tensión en el rostro del pianista, la leve vacilación. Sin darse cuenta, se inclinó hacia adelante, simplemente disfrutando la música e intentando aprender de todo lo que veía. El pianista continuó,
pero la interpretación no se desarrollaba como había previsto. La sala también lo percibió. La energía cambió. Aunque nadie murmuraba, una conciencia silenciosa se instaló entre los asistentes. No era un fracaso. Seguía siendo una actuación buena, muy buena, pero no alcanzaba la excelencia que se esperaba de él. Cuando la pieza terminó, los aplausos regresaron. Fueron educados y de apoyo, pero contenidos. El pianista se levantó y los reconoció, aunque su mandíbula se tensó brevemente. Luego regresó a su asiento para la siguiente parte del programa. Era consciente de que algo se le había escapado de las manos. Necesitaba recuperar el control. La velada aún no había terminado. A medida que el programa avanzaba, se produjo un momento de ajuste entre bastidores. Se discutió discretamente un cambio en la programación, y una breve pausa llenó la sala. El presentador regresó al escenario para explicar que habría una pequeña transición. Fue entonces cuando la atención volvió al público. El príncipe Luis se movió en su asiento. Sentía que las miradas se dirigían nuevamente hacia él, aunque no sabía exactamente por qué. Alguien cerca del pasillo lo miró. Luego otro. Un leve murmullo recorrió una pequeña parte de la sala antes de desvanecerse. La idea no estaba planeada, no fue anunciada. Surgió de la situación, de la tensión, de la necesidad del pianista de recuperar el control de la velada. Él se levantó otra vez. Con un tono ligero que disimulaba su irritación, hizo un gesto hacia las primeras filas. Comentó medio en broma que la gala trataba de inspirar a la próxima generación. Tal vez, sugirió, a un joven invitado real le gustaría sentarse más cerca del piano. La sala reaccionó antes de que alguien pudiera detenerse a pensar. El príncipe Louis sintió cómo la mano de Catherine se tensaba brevemente. William se inclinó hacia adelante, inseguro. No hubo una negativa clara ni una aceptación explícita, solo un instante que avanzó demasiado rápido. Un miembro del personal se acercó y con suavidad guió a Louis hacia el pasillo. Él se levantó y caminó hacia el escenario. El trayecto hasta el frente se sintió largo. Con cada paso, su corazón latía más fuerte. Sentía que toda la sala lo observaba, no con calidez, sino con curiosidad. Al llegar al borde del escenario, se detuvo. No sabía qué se esperaba de él. El pianista lo miró desde arriba. Desde esa perspectiva, Louis parecía aún más pequeño. El pianista pensó que aquello pasaría sin problemas. Un niño no podía alterar la velada. Lo que ocurriera solo serviría para recordar a todos la diferencia entre disciplina y juego. Louis colocó las manos a los lados. Sentía un hormigueo en los dedos. El piano estaba a solo unos pasos, y la sala entera aguardaba. Antes de que alguien pudiera intervenir, antes de que alguien comprendiera del todo lo que estaba sucediendo, el príncipe Louis dio un pequeño paso hacia adelante. Levantó la mirada hacia el instrumento que una vez había sido usado para hacerlo sentir pequeño. Todos observaban en silencio. Y lo que ocurrió a continuación fue algo impactante que nadie había previsto. El príncipe Louis no se movió con rapidez. Avanzó con el mismo paso cuidadoso que usaba al entrar en lugares desconocidos, como si estuviera probando el suelo bajo sus pies. Un miembro del personal dudó cerca del borde del escenario, pero luego se detuvo. No se dio ninguna instrucción. Nadie sabía exactamente qué protocolo aplicar cuando un niño caminaba hacia un piano de cola en medio de una gala internacional. Catherine se acomodó en su asiento, pero no se levantó. William se inclinó ligeramente hacia adelante, con la mirada fija en su hijo. La sala permanecía en silencio, no porque alguien lo hubiera pedido, sino porque nadie quería ser quien interrumpiera lo que estaba ocurriendo. Louis llegó al banco del piano y se detuvo. De cerca, el instrumento parecía enorme. La superficie pulida reflejaba las luces del escenario,
y las teclas se extendían más de lo que él estaba acostumbrado. Ajustó el banco con ambas manos, y el suave roce resonó en la sala. Luego se subió y se sentó, con los pies colgando justo por encima del suelo. El pianista observaba atentamente. Esperaba vacilación, movimientos nerviosos o incertidumbre, pero lo que vio lo hizo enderezarse. Louis no se apresuró. No tocó las teclas de inmediato. Colocó las manos sobre ellas y esperó, como si escuchara algo que solo él podía oír. Entonces empezó a tocar. La primera nota fue suave, pero tenía fuerza. El sonido se expandió por la sala, limpio y firme. Luego vino una segunda nota, y después una tercera. No eran al azar ni descuidadas, sino medidas, tal como había practicado. Un leve murmullo recorrió al público. Algunos bajaron los programas, otros se inclinaron hacia adelante. Aquello no era ruido, ni una broma. Era un niño colocando notas con intención en una sala llena de personas entrenadas para reconocerla. Louis continuó. La melodía era sencilla, pero estaba controlada. No tocaba con fuerza ni con prisa. Cuando una nota se prolongaba, él esperaba. Cuando el sonido se desvanecía, se ajustaba. Escuchaba al piano, respondía a él, no lo forzaba a obedecer. El pianista sintió que su seguridad flaqueaba. Aquello no era improvisación, era familiaridad. El niño sabía cómo sentarse, cómo respirar, cómo dejar que el silencio entre las notas hablara. Esas cosas no se aprenden en unas pocas lecciones ni por casualidad. Por su parte, Catherine sintió que las lágrimas afloraban antes de comprender por qué. Reconocía esa postura, esa quietud que su hijo adoptaba cuando estaba profundamente concentrado. William observaba con asombro contenido, dándose cuenta de cuánto había ocurrido fuera de su vista. La sala contuvo la respiración mientras las últimas notas se apagaban. Louis dejó las manos sobre las teclas por un instante y luego las bajó al regazo. Se deslizó con cuidado del banco y se puso de pie, ahora inseguro, consciente del silencio que lo rodeaba. Nadie aplaudió de inmediato. Su corazón latía con fuerza, y en ese silencio denso, el único pensamiento que ocupaba su mente era lo que le habían enseñado. Debía hacer una reverencia. Eso era lo que hacía un músico, y lo que hacía un príncipe. Inclinó la cabeza en una reverencia lenta y profunda. El silencio se volvió aún más intenso, pero no incómodo, sino reflexivo. Entonces comenzaron los aplausos, lentamente, extendiéndose por la sala no con entusiasmo desbordado, sino con respeto. El pianista habló en voz baja, lo suficiente para ser oído. Me equivoqué. No era una disculpa para llamar la atención, sino un reconocimiento. Louis no respondió. Permaneció quieto, con las manos a los lados, sin saber qué hacer a continuación. Catherine fue la primera en acercarse. Se arrodilló y lo abrazó con suavidad. William apoyó una mano firme sobre su hombro. La gala continuó, pero el ambiente había cambiado. Después, las conversaciones giraban menos en torno a la perfección y más hacia la humildad, menos sobre la reputación y más sobre saber escuchar. Y para quienes estuvieron allí, el recuerdo perduró, no porque un niño tocara el piano, sino porque una sala llena de expertos comprendió en silencio que había subestimado a la persona más callada del lugar. Ahora bien, ¿qué opinas de esta historia? ¿Crees que Louis heredó su talento de la princesa Diana? ¿Alguna vez sorprendiste a alguien que te subestimó? Déjanos tus pensamientos en los comentarios. Si te gustó este contenido, no olvides dar me gusta, compartir y suscribirte al canal para más historias como esta. También puedes hacer clic en el siguiente video que aparece en pantalla. Seguro lo disfrutarás.